En las tierras donde el café despierta los sentidos y la bruma acaricia las cumbres donde la vida se teje entre risas y penurias, emergen dos figuras que no son meros personajes, sino encarnaciones del espíritu antioqueño: Cosiaca y Pedro Rimales. Este video, que se presenta como una evocación de sus hazañas, no es solo un relato de sus vidas, sino un retrato vibrante de una época y un pueblo que encontró en la picardía un refugio contra la adversidad. Exploraremos el contexto histórico que dio vida a estos picarescos personajes, su resonancia cultural y la maestría literaria con la que se les da voz, desentrañando cómo sus historias trascienden el tiempo para seguir perfumando las plazas de Antioquia con humor y sabiduría. Contexto histórico: la Antioquia del siglo XIX. Para comprender a Cosiaca y Pedro Rimales, es imprescindible sumergirse en la Antioquia de finales del siglo XIX, una región marcada por contrastes tan profundos como sus montañas. Colombia, aún joven como nación, vivía bajo el peso de guerras civiles que enfrentaban a liberales y conservadores en un ciclo de violencia que desgarraba el campo y las ciudades. Medellín, aunque en camino de convertirse en un centro económico gracias al auge del café, era entonces una villa modesta, de calles empedradas y casas de bahareque, donde el aroma del guarapo y el resonar de las mulas cargadas de grano eran el pulso de la vida cotidiana. Esta era una sociedad profundamente jerárquica, donde la élite terrateniente y eclesiástica imponía normas rígidas, mientras la mayoría, compuesta por campesinos, arrieros y artesanos, luchaba por sobrevivir en un mundo de escasez. La pobreza era una compañera constante, pero también lo era la resiliencia, expresada en la tradición oral que florecía en fondas y plazas. Aquí, los cuentos, chistes y coplas no solo entretenían, sino que servían como válvulas de escape frente a la opresión social y económica. En este caldo de cultivo, personajes como Cosiaca y Pedro Rimales encontraron su lugar, no como héroes épicos, sino como adalides populares que con su ingenio desafiaban las estructuras de poder y hacían reír a un pueblo agotado. El auge del café, que transformaría Antioquia en las décadas siguientes, comenzaba a dibujar un horizonte de progreso, pero en los tiempos de Cosiaca y Rimales, la modernidad era apenas un rumor. Los trenes que más tarde conectarían la región eran un sueño lejano, y los caminos de herradura seguían siendo las arterias por las que fluían mercancías y relatos. En este contexto, la figura del personaje de pueblo, heredada de la tradición literaria española pero adaptada al sabor criollo, se convirtió en un símbolo de la resistencia cultural. Cosiaca y Rimales, cada uno a su manera, encarnaron esa viveza paisa que no se doblega ante la adversidad, sino que la transforma en comedia. Cosiaca. El filósofo de la calle Cosiaca, cuyo nombre de pila era José María García, es presentado como un hombre de origen incierto, tal vez nacido en Heliconia, Envigado o Jericó, pero cuya verdadera cuna fue la calle. En una Medellín donde la vida era un desafío diario, Cosiaca se alzó como un maestro de la improvisación, un filósofo sin letras que, con su lengua afilada y su sombrero ladeado, convertía la miseria en sainete. Su figura, descrita con una mezcla de ternura y admiración, evoca al pícaro clásico de la literatura picaresca española, como el Lazarillo de Tormes, pero con un sabor inequívocamente antioqueño. Tal vez la única fotografía creíble que se conoce de él lo pinta con trazos vívidos, flaco, desgarbado, con ropas remendadas que narraban sus andanzas y unos pies descalzos endurecidos por los caminos. Pero más allá de su apariencia, lo que define a Cosiaca es su rebeldía alegre, su capacidad de reírse de sí mismo y del mundo. En una sociedad donde la religión y la política dictaban el ritmo de la vida, sus bromas eran actos de subversión sutil. Al burlarse de los poderosos, políticos pomposos, curas solemnes, aristócratas presumidos, no solo provocaba carcajadas, sino que desnudaba las hipocresías de una élite que se creía intocable. Un episodio memorable, narrado con delectación, es el de la fonda donde tras devorar un almuerzo sin pagar, Cosiaca desarma a la dueña, quien le cobra la merienda, con una réplica ingeniosa. Dije al entrar que quería comer aquí como lo hago en mi casa. Pues bien, en mi casa no me cobran. Esta anécdota, más que una simple travesura, revela su filosofía. La vida es un juego de ingenio y la risa es la moneda más valiosa. En un contexto donde el hambre era una realidad cotidiana, Cosiaca no solo sobrevivía con su astucia, sino que ofrecía al pueblo un espejo donde verse reflejado. El hombre humilde que sin nada en los bolsillos podía conquistar corazones con una historia bien contada. El papel de Cosiaca puede catalogarse como cronista oral de su tiempo. Sin saber leer ni escribir, sus cuentos eran la memoria viva de Medellín, preservados en las voces de arrieros, vendedores y fondistas. En una época sin medios masivos, él era la prensa, el teatro y la literatura del pueblo. Sus historias, que viajaban de boca en boca,
No solo entretenían, sino que fortalecían los lazos comunitarios, recordando a los paisas que en medio de las guerras y la pobreza, la risa era un acto de resistencia. Pedro Rimales, el embustero querido. Si Cosiaca era el filósofo callejero, Pedro Rimales era el artista del embuste, un personaje cuya fama se tejió en los caminos rurales y las fondas de Antioquia. Su origen, como el de Cosiaca, está envuelto en la bruma del mito. Se ha pensado que Pedro Rimales es una adaptación criolla del Pedro de Urdemalas español, un personaje de la tradición picaresca que al cruzar el Atlántico se despojó de su aire cortesano para abrazar la rusticidad del monte antioqueño. En Antioquia su apellido se transformó en Rimales, un guiño al habla paisa que lo hizo suyo. A diferencia de Cosiaca, cuya vida se centraba en la incipiente urbe de Medellín, Pedro Rimales es un espíritu itinerante, un caminante de los caminos de herradura que conectaban pueblos y fincas. Su mundo es el de los arrieros, las mulas y las tertulias al calor de un fogón. El texto lo describe como un hombre que no robaba, sino que embobaba. No vencía, sino que enredaba. Con su sonrisa de bobo vivo y su labia inagotable, podía convencer a un patrón de prestarle un caballo, con promesas tan absurdas como traer el pajarito más lindo del mundo. Una de las historias más emblemáticas de Rimales, narrada con un tono que mezcla humor y nostalgia, es la del sancocho en la fonda. Alegando una enfermedad ficticia, las cucarachas del estómago, logra no solo comer gratis, sino salir como mártir, dejando a los comensales entre risas y asombro. Este episodio, como muchos otros, resalta su habilidad para transformar la necesidad en comedia, haciendo de cada engaño un espectáculo que no hería, sino que deleitaba. El contexto histórico de Pedro Rimales es el de una Antioquia rural, donde la vida giraba en torno al trabajo en los cafetales y el comercio itinerante. En un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia y la cooperación, Rimales encarnaba el ideal del paisa recursivo, aquel que, con el mínimo esfuerzo, encontraba soluciones donde otros veían problemas. Su picardía, lejos de ser maliciosa, era una celebración de la creatividad humana, un recordatorio de que en un entorno hostil, el ingenio podía ser más poderoso que la fuerza o la riqueza. Resonancia cultural, espejos del alma paisa. Cosiaca y Pedro Rimales no son solo personajes, son arquetipos que cristalizan el carácter antioqueño. En una región donde la colonización había forjado un pueblo tenaz y emprendedor, pero también profundamente comunitario, estos personajes representaban la cara irreverente de esa identidad. Su humor, cargado de crítica social, reflejaba las tensiones de una sociedad dividida entre la élite y el pueblo, entre la tradición y la modernidad. Ambos personajes se convirtieron en parte del folclore antioqueño, no a través de libros o monumentos, sino de la tradición oral. En una época sin registros escritos accesibles para las mayorías, las historias de Cosiaca y Rimales eran la literatura del pueblo, narradas en fogones, plazas y fondas. Esta oralidad, que se asemeja a la cadencia de un cuentero paisa, es un testimonio de la riqueza cultural de Antioquia, donde la palabra hablada era tan valiosa como el café que exportaban. La comparación entre Cosiaca y Rimales revela matices fascinantes. Mientras Cosiaca operaba en el espacio urbano, desafiando a la élite con su sátira, Rimales era una presencia rural, más cercano al campesino que al citadino. Sin embargo, ambos compartían un mismo espíritu: la capacidad de transformar la adversidad en risa, de encontrar en la pobreza una fuente de creatividad. En este sentido son herederos de la picaresca española, pero también precursores de una comicidad latinoamericana que encontraría eco en personajes como Cantinflas o el Juan Valdés moderno. Sus vidas subrayan su dimensión crítica. Las bromas de Cosiaca, que ridiculizaban a los poderosos, y los embustes de Rimales, que burlaban la lógica del trabajo arduo, eran formas de resistencia cultural. En una sociedad donde la religión y la política imponían un orden rígido, su irreverencia era un acto de libertad, un recordatorio de que el pueblo, aunque oprimido, tenía el poder de reírse de sus opresores. Maestría literaria, un homenaje a la oralidad, el imaginario de antaño con un lenguaje que combina la poesía de la descripción con la cadencia del habla popular, evoca la voz de un cuentero antioqueño. Ese abuelo que con una taza de café en la mano hace pausas dramáticas para mantener a su audiencia al borde de la risa. Frases como hijo de todos los caminos polvorientos o su lengua filosa como cuchillo de carnicero no solo pintan imágenes vívidas, sino que capturan el ritmo y la musicalidad del español paisa. Legado, la risa como resistencia. El legado es poderoso. Cosiaca y Pedro Rimales no murieron porque sus historias siguen vivas en la memoria colectiva de Antioquia. En un mundo que ha cambiado radicalmente, con rascacielos en lugar de caminos de herradura y redes sociales en lugar de fondas,
Su legado perdura como un recordatorio de la importancia del humor. En una región que ha enfrentado no solo las guerras del siglo XIX, sino también los conflictos del siglo XX y las complejidades del XXI, la risa sigue siendo un bálsamo, una forma de resistencia frente a la adversidad. Cosiaca, con su sombrero ladeado y su ingenio callejero, y Rimales, con su labia de caminante, son más que personajes. Son espejos del alma paisa. Representan la capacidad de encontrar belleza en lo humilde, de transformar la tragedia en comedia, de desafiar al poder con una sonrisa. Su inmortalidad no radica en estatuas o libros, aunque Rimales tenga una en Envigado, sino en las risas que aún provocan, en los cuentos que los abuelos siguen contando a sus nietos. Un canal de televisión antioqueña ha elaborado un documental como un homenaje no solo a Cosiaca, sino que de paso recordará a Pedro Rimales, como a la cultura antioqueña que los engendró. Es un recordatorio de que en un mundo que a menudo parece empeñado en apagar la alegría, la picardía y el humor son armas poderosas. Como decía Cosiaca, el que se ríe último ríe mejor. Y en las plazas de Medellín, en los caminos de Antioquia, sus risas siguen resonando eternas, indomables, como el perfume del café en la madrugada.